Destructor es el líder del clan del pie y un maestro del ninjutsu. Su mayor deseo es derrotar a Splinter y a las tortugas ninja. Destructor es un villano cruel, que carece totalmente de sentimientos y es uno de los villanos más difíciles de vencer. Su armadura está totalmente cubierta con cuchillas para causar miedo a sus enemigos. El origen de Destructor varía entre una adaptación y otra de las tortugas ninja, así que vamos a tomar la historia del primer cómic como la historia de origen oficial. Hamato Yoshi y Oroku Nagi eran dos poderosos ninjas, todos unos maestros del arte marcial ninjutsu. Ambos eran miembros del peligroso y temido Clan del Pie, un grupo de guerreros y asesinos conocidos en todo Japón. Oroku Nagi y Hamato Yoshi eran grandes rivales. Competían por todo, hasta por el amor de una misma mujer, una hermosa joven llamada Tang Shen. Los dos estaban perdidamente enamorados de ella, pero Shen solamente tenía ojos para Hamato Yoshi. Oroku Nagi lo sabía y se sentía tremendamente celoso. Así que una noche, Nagi fue a la casa de Shen a pedirle que se quedara con él. Ella se negaba y le decía que amaba a Hamato Yoshi. En un ataque de celos, Nagi se le va encima a golpes a Shen, reclamándole que si no era de él, no sería de nadie. En ese momento, Hamato Yoshi apareció en la casa de Shen y vio a su amada tirada en el piso, ensangrentada y llena de moretones. Al ver esto, Yoshi se llena de rabia y golpea brutalmente a Nagi, tan brutalmente que termina causándole la muerte. Desde ese momento, el honor de Yoshi se iría al piso. La vergüenza que sentía por haber asesinado a alguien de su mismo clan lo obliga a tomar una difícil decisión: abandonar su país y comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Yoshi se va con Shen y su rata mascota y montan una modesta escuela de artes marciales en Nueva York. El clan del pie lloró la muerte de Nagi, uno de sus más poderosos miembros, en especial su hermano menor, Oroku Saki. Cuando su hermano fue asesinado, apenas tenía 7 años. El clan del pie aprovechó la rabia y deseos de venganza de Oroku Saki y le dieron un entrenamiento especial e intensivo. En poco tiempo, Saki superó a sus maestros y su odio por Yoshi aumentaba cada vez más. El clan del pie le dio la oportunidad a Oroku Saki de viajar a Nueva York a liderar y fundar una célula criminal en aquella ciudad. Saki aceptó sin dudarlo ni un segundo, ya que sería su gran oportunidad de vengarse por la muerte de su hermano. Una vez en Nueva York, el clan del pie comenzó su carrera criminal. Fue adquiriendo fama y su líder fue llamado Destructor. Cierto día, Destructor encuentra la escuela de artes marciales de Hamato Yoshi, encuentra a Tang Shen y la asesina a sangre fría. Minutos después, Yoshi llegaría al lugar y Destructor lograría por fin vengar la muerte de su hermano. Esta es la historia original del personaje, pero a medida que las tortugas ninja eran adaptadas a diferentes medios diferentes a los cómics, la historia de Destructor fue cambiando entre series y películas. Por mencionar alguna, una de estas variaciones se vio en la serie animada de las Tortugas Ninja de 1987, en donde se cuenta que Oroku Saki y Hamato Yoshi eran miembros del clan del pie en Japón. Luego de que Oroku Saki intentó asesinar a su maestro, Hamato Yoshi se exilió en la ciudad de Nueva York y debido a su pobreza, se vio obligado a vivir en las alcantarillas junto a 4 tortugas que cayeron accidentalmente a las alcantarillas y que adoptó como mascotas. Pasaron los años y Oroku Saki se convirtió en el líder del clan del pie y se dio a conocer como Destructor. Buscando aumentar el poder del clan, Destructor se alió con el extraterrestre Krang y junto a él y su tecnología alienígena de otra dimensión crearon el Tecnódromo y armaron a todos los ninjas del clan del pie con armas más poderosas, robots y otras máquinas. La relación entre Krang y Destructor no es siempre la mejor a la hora de crear estrategias para derrotar a las tortugas,
Casi siempre discuten por quién tiene el mejor plan y quién es el verdadero líder del grupo de maleantes. En varias entrevistas, los creadores de las Tortugas Ninja, Kevin Eastman y Peter Laird, han sido muy claros en contar que la idea de crear a las Tortugas Ninja partió de una broma, una parodia a los cómics que en esa época estaban muy de moda, como los X-Men o Daredevil. Casi todos los personajes surgieron como bromas, y Destructor no fue la excepción. Cierto día, Kevin Eastman estaba en su casa lavando los platos, miró un rallador cuadrado que tenía en su cocina y se preguntó, ¿qué tal si un personaje estuviera vestido como esto, o si estas fueran sus armas? Sería letal. Así que hicieron un boceto, Peter Laird sugirió que lo llamaran Shredder, y listo, nació un icónico villano. Si bien conocemos a Destructor como el villano principal de las Tortugas Ninja, esta no fue la intención real de sus creadores. De hecho, en los cómics originales, Destructor solo aparece 2 veces. En el primer número, donde, alerta de spoilers, es asesinado por las Tortugas Ninja, y más adelante en una historia llamada Regreso a Nueva York. Peter Laird mencionó que hay una razón lógica para que Destructor muriera en el primer número del cómic, y es que sus creadores creían que ese iba a ser el único número del cómic. Como sabemos, resultó siendo todo un éxito y acabó siendo adaptado a series animadas de televisión, figuras, películas y más. Algo muy parecido ocurrió con Destructor en la primera serie animada de las Tortugas Ninja. Su escritor, David Wise, quien participó también en importantes series de animación como Transformers o He-Man, eligió a Destructor como el villano principal porque en un principio la serie iba a durar tan solo 5 capítulos y porque, según sus propias palabras, la idea era tomar el concepto básico de los cómics y una idea central. En los cómics había un personaje que se llamaba Shredder, quien tenía una conexión directa con el maestro de las tortugas, Splinter, y se veía genial. Era mitad Darth Vader, mitad Toshiro Mifune. Vamos a hacerlo el villano principal de la serie. Y así como le pasó al cómic, la serie animada también fue todo un éxito y se hicieron varias temporadas. Desde ese momento, Destructor ha sido una caracterización del mal que diferentes personajes de diferentes adaptaciones de las Tortugas Ninja han interpretado, cada uno con un origen y motivaciones diferentes. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao.